Estamos ahí en el libro de Josué y hermanos, le voy a confesar que tengo un mensaje enteramente preparado para este domingo, pero Dios no me permitió salirme de este pasaje. Si usted ha estado presente los últimos 2 domingos de este pasaje, hemos predicado y creo que Dios está queriendo comunicar algo a su iglesia. El pueblo de Israel había conquistado a la gran ciudad de Jericó de una manera que jamás había ocurrido o jamás volvió a suceder. Con la mano fuerte del Señor caminaron alrededor de Jericó. Sin levantar un dedo, los muros cayeron y conquistaron a una ciudad más fuerte que ellos, más fortificados que ellos, y los vencieron por la mano de Dios. Dice la Biblia en Josué capítulo 6 versículo 27: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Me imagino que las pláticas comenzaron a correr por todas partes. ¿Cómo es que Israel venció a Jericó? Cosa que jamás se había visto. Y me imagino que quizás la historia se engrandeció, qué sé yo, quizás se habló de que Josué empujó las paredes después de con tiempo, yo no sé. Pero era tan grande las noticias y tan evidente que Dios estaba con su pueblo. ¿Quién iba a amenazar al pueblo de Israel? ¿Quién podría levantarse en contra del pueblo de Dios? Con el capitán siendo el ángel del Señor, que en el favor de Dios estaba con ellos. Había una alianza divina entre el pueblo de Dios y Jehová. Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa era la promesa que descansaba en la mente y corazones del pueblo de Dios. ¡Qué promesa! ¡Qué alianza! Con Dios a nuestro lado, ¿quién podría atacarnos? ¿Quién podría hacernos alguna cosa? Me puedo imaginar qué fácil fue sentirse invencibles. Qué fácil para ellos fue sentirse poderosos en batalla. Tenían el favor directo de Dios. El ejército cuyo capitán era Dios. ¿Quién podría levantarse? Se desparramó por todas partes. La gente temía diciendo: ¿y cómo vamos a poder ir en contra de este pueblo? Dios, ¿viste lo que hizo? Nomás caminaron y se cayeron los muros. Nunca hemos registrado eso en la historia de todos los ejércitos, y más un pueblo que no estaba preparado en batalla, no estaba muy organizado, comenzando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué grande milagro! Tenían el favor directo de Dios. Como creyentes en Cristo, hijos de Dios, gozamos de la misma promesa. Romanos 8:31 dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero algo sucedió que cambió todo esto. Josué capítulo 7 versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Noten que dice Dios y registra en su palabra los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Significa la palabra prevaricación un delito o abuso de autoridad. Interesante que Dios quiso usar esa palabra aquí. Fue un delito o abuso de autoridad. Es decir, no nomás fue un crimen, no nomás fue un pecado, pero fue todavía peor, porque tenían el favor de Dios. No había necesidad de robar. Tenían ya todo el oro necesario que Dios les había dado. Por eso yo creo, hermanos, que cuando uno se aprovecha de
de la confianza o quizás de la autoridad o la bendición que uno tiene de parte de Dios y hace cosas indebidas, hace cosas que sabemos la verdad y sabemos que Dios no le agrada eso, hay mayor consecuencias. Hay mayor consecuencias. Israel tenía la autoridad divina para vencer. Fue Dios quien derrotó a Jericó. Fue Dios quien derrotó al faraón. Fue Dios quien los libró de Egipto. Fue Dios que rompió las cadenas de Egipto. No fueron ellos, fue Dios. Sí es cierto, fue el pecado de Acán que rompió la alianza con Dios. Acán pensó que lo poco que él había tomado no haría la diferencia. Nadie se daría cuenta, era insignificante. Pero ¿de dónde surgió esta mentalidad? ¿De dónde surgió la filosofía de Acán en respecto al mal, al pecado? ¿Cómo es que un hombre pensó que lo poco que él iba a agarrar, que no importaba? ¿Cómo es que este hombre menospreció el pecado? Al ver en detalle la actitud del resto del pueblo, podemos ver la actitud prevaleciente entre el pueblo de Dios hacia el pecado, hacia el enemigo. Cuando Josué envió a sus hombres, ellos menospreciaron a Ai, porque era un pueblo y ciudad pequeña. Eran pocos, dijeron. No hay que molestar ni cansar a los hombres. Nomás hay que mandar un grupito, porque es algo pequeño. Ni vamos a tener que esforzarnos mucho. Es pan comido, como decimos. Algo insignificante. Noten el versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai, no fatigues, dice, y tomarán a Ai, dice, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son ¿qué? Pocos. Menospreciaron a Ai. Pensaron que ahí no iba a ser problema. ¿Qué es ahí? Acabamos de tumbar muros. Acabamos de tener una gran victoria. Jericó. Ahí. Yo puedo con ahí. Yo puedo controlar ahí. No necesitamos muchos. Es cosa pequeña. Es cosa insignificante. No será un problema para mí. Pero ahí estaba el problema. De eso quiero hablarles esta mañana. Ahí está nuestro problema. Nuestra actitud hacia el pecado. Los pecados nacionales son nada más que pecados individuales. Todo lo que termina en grande, un día comenzó pequeño. Tanto Acán como el pueblo habían abusado de la autoridad divina ante los ojos de Dios. Se les subió a la cabeza. Pensaron que nada iba a pasar. Solo 36 hombres murieron. El pueblo de Dios huyó como gallinas. El riesgo inminente de que los demás pueblos se iban a dar cuenta que ya Dios no estaba con Israel. ¿Y qué es lo que ahora iban a hacer a nosotros? Noten el versículo 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Ahora le echa la culpa a Dios. ¿Se ha dado cuenta cómo somos nosotros? Andamos jugando con el pecado, andamos jugando con el fuego, nos metemos en problemas y broncas y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me metiste acá? ¿Por qué esto y lo otro? Y hermanos, fíjense lo que dijo Josué. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de ¿qué? Ay, Señor. Y agarre eso. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán
y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Como que si Dios no necesita, ¿no? Como que si Dios necesita de mí, como que si Dios más le vale que borre mis errores, que permíteme errores, porque tú últimamente me necesitas, Dios. La actitud del pueblo de Dios hacia ahí fue la raíz, el por qué un hombre Acán, un buen hombre, por qué un hombre menospreció el anatema, entendiendo que Dios había dicho: no toques el anatema, no llevéis nada del anatema para ustedes. Menospreció, dijo: ¿qué es esto pequeño? Entre todo lo que tenemos, entre todo lo que están agarrando los hombres, llevándolo ante Dios, ¿qué es esto pequeño? ¿Quién se dará cuenta? ¿Qué daño va a hacer mis debilidades? ¿Qué daño va a hacer mi tendencia pecaminosa? 36 hombres murieron. Arriesgaron todo el pueblo. Dijo Dios: hay pecado en el campamento. Ahí algo tan pequeño afectó tanto. Acán, un hombre, solo un hombre, afectó a tantos. Como usted y yo vemos nuestro pecado, determinará qué hacemos con el pecado. Deje decirles, Dios odia el pecado. Lo pequeño se convirtió en derrota. El pecado de uno afecta a todos. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia así: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Son aquellas cosas pequeñas que menospreciamos como personas, que son y terminan siendo nuestra ruina. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice la Biblia así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Moisés no entró en la tierra prometida, hermano Velázquez, solo porque se enojó y golpeó la roca. Algo pequeño. Adán y Eva fueron sacados del Edén, murieron espiritualmente, y la consecuencia ha sido traspasado a toda la humanidad, simplemente porque desobedecieron. No más una desobediencia. Acán tomó del anatema, no agarró todo. Imposible hubiera sido agarrar todo y meterlo bajo su tienda, o que otros no lo hubieran visto. Solo agarró un poquito, y quizás lo que agarró lo envolvió en el manto, y quizás por eso se le hizo fácil llevarse el manto. Dijo: vámonos. Algo pequeño. Ahí un pueblo pequeño, pero se convirtió en el problema más grande de Israel. ¿Qué hay en su vida que usted considera pequeño? ¿Malas palabras todavía? Es que cuando me enojo soy otra persona. Pero Dios entiende. ¿Qué hay en su vida? El traguito social. ¿Qué hay en su vida? El cigarrito. ¿Qué hay en su vida? Una mala relación. ¿Qué es lo que hay en su vida que usted considera como ahí? No necesitamos muchos. Es cosa pequeña. I got this.
Yo tengo control de esta situación. A cualquier momento yo puedo dejar este pecadito. A cualquier momento yo puedo tener victoria de mi apatía, de mi flojera, de mi falta de trabajo, de mi actitud, de mis groserías, de mi rebeldía, de mis corajes. A cualquier momento yo puedo arreglar esto. Ahí es algo pequeño. Yo tengo control, pero son las cosas pequeñas que llegan a destruir. Son las zorras pequeñas que echan a perder toda la viña. Muchos nos escondemos tras, bueno, yo nunca he matado a nadie, pero con la mente, yo nunca he sido infiel a mi esposa, pero con la mente, oh, pero yo tengo control de esto. Ahí, pero yo les someto en esta mañana, ahí está su problema. Como usted y yo vemos el pecado, determinará lo que hacemos con el pecado. En esta historia trágica de Acán y todo lo que hemos visto en los últimos 2 domingos, y cómo es que Dios trata con un hombre que ha cometido una falta, y cómo Dios trata con un pueblo que ha cometido una falta, es algo horrible. Pero también en esta historia podemos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros respecto al pecado. Número 1, tenemos que tratar con el pecado. Capítulo 7, versículo 12 dice la Biblia así: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Subraya la palabra destruyeres. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas que, subraye la palabra quitado, el anatema de en medio de vosotros. Noten el versículo 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será que. So Dios, respecto a nuestro pecado, los ahís, las cosas pequeñas, dice Dios: destrúyelo, quítalo de ti, quémalo, porque puede echar a perder todo lo que hay en tu vida. Puede echar a perder todos los planes, puede echar a perder la protección, puede echar a perder la bendición, puede corrompir a un pueblo entero. Destruye tu pecado, quita el pecado, quema el pecado, dice Dios. Aquello que usted y yo decimos: yo puedo con esto. Ore por mí, pastor, porque es una luchita nomás, es una debilidad. Si no lo destruimos de nuestras vidas, destruirá nuestras vidas. Es un veneno mortal el pecado. Dios lo odia. Dios odia el pecado porque destruye vidas. Dios odia el pecado porque últimamente rompe la relación entre Él y nosotros, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Dice la Biblia que todo el día Dios está irado con el impío. Dios no puede aceptar el pecado. Dios odia el pecado porque envía almas eternamente al infierno. El pecado no puede entrar al cielo. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, dice la Biblia. Tenemos que tratar con el pecado severamente. Es el pecado que destruye familias. Es el pecado que destruye matrimonios. Es el pecado que tiene más de 6 millones de niños huérfanos, 6 millones de niños que no tienen hogar en el condado de Los Ángeles, que no tienen papá y mamá porque eran drogadictos, porque se separaron, porque abandonaron a sus hijos, porque los llevaron a una estación de bomberos, porque no los quisieron. 6 millones de niños sin familia por el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por atrocidades en nuestra propia vida
a causa del pecado. Y usted lo anda jugando como si es cosa de juguete. Usted lo anda manejando como si fuera un juguetito que puede manejar y puede decir, mira, yo puedo con el pecado de esta manera, mira, fíjate cómo yo puedo con mi pecado. Oh, los pecados de los demás son grandes, pero el mío, mira, lo puedo manejar. Wow, mira, fácil, fácil el pecado. Yo tengo control de mis tendencias. Yo tengo control de mi actitud. Yo tengo control de lo que, hey, nomás ora por mí porque I got this, yo tengo esto. Y usted no sabe que es precisamente aquello pequeño que va a destruir su vida, va a destruir su hogar, va a contaminar sus hijos y todos los planes favoritos que usted tiene y los sueños de una boda grande y una casa bonita y los hijos y todo va a destruirse a causa de ahí. Porque ahí ese es su problema. Acán y sus hijos fueron apedreados y quemados por mandato de Jehová. Qué severo consecuencia. Pero de esa manera es que Dios trata con el pecado. No podemos jugar con el pecado y pensar que no vamos a pagar una consecuencia. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Dice la Biblia en versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Note cómo David se expresa de su pecado. Le dice a Dios, bórralo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hazlo desaparecer, hazme nuevo, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. No hay excusa válida. No le puedo echar la culpa a Betsabé, no le puedo echar la culpa al ejército, a la situación, al techo o a las circunstancias. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu ¿qué? Juicio. Oh, querido hermano, hasta que comencemos a ver el pecado por lo que es, hermano, nunca vamos a poder tratar con aquel pecado. Nunca vamos a poder cortar el ombligo que nos atrae a ese juicio, a ese vicio, aquel pecado que nos arrastra, que queremos levantarnos y cambiar. Y ahora sí vamos a echarle ganas, viejita, y vamos a cambiar el matrimonio, y nos arrastra para atrás porque nunca hemos tratado con el pecado. Tenemos que tratar con los ahís de nuestra vida. El pecado que existe. Aquellos pecados pequeños, los que pensamos que podemos controlar. ¿Usted sabe aquel pecado de la falta de perdón? Hay muchos aquí en este salón que están guardando rencor y no quieren perdonar. Pero yo tengo control de eso. Es que si usted hubiera visto, pastor, lo que me hicieron, usted estaría de acuerdo conmigo. Él no es digno del perdón. Ella no es digna del perdón. Que se pudra con su conciencia. Yo no le perdono. Pero Dios le perdonó sus pecados suyos. Falta de perdón. El orgullo. Otro pecado que repunde al Señor. Nuestro orgullosito, ¿verdad? Aquel orgullosito que no nos caben las camisas ni la corbata, porque usted sabe de qué estoy hablando, querido hermano. Aquel orgullo que usted dice y se ampara sobre ese orgullo y dice, es que tengo que lograr algo yo, tengo que vencer, tengo que sobresalir y no me voy a dejar de nadie, tengo que yo salir. Y yo le pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la humillación de entender que separados de Él nada puedo hacer? La vanidad. Otro pecadito ahí que es que son mis gustos. La vanidad va a terminar destruyéndolo, querido hermano. No améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo.
¿Es claro la palabra de Dios o no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Él debe ocupar preeminencia en nuestra vida. Él debe ser nuestro tesoro que buscamos y escudriñamos. Él debe de ser nuestro todo en todo. ¿Por qué? Porque Él es digno de eso. Pero el vanidoso dice no, primero yo, después Dios. Nuestra ira, ¿cómo nos enchilamos, verdad? Algunos hasta parecemos de torzones por el coraje. No dormimos bien, no comemos bien, tenemos agruras, que esto y lo otro. ¿Y por qué? Por la furia que existe dentro de mí. Y lo disfraza de esta manera, nomás pone una cara seria a todos. Casi como los pandilleros le hacen. What's up? En nosotros hispanos, ¿qué óvole? Vente. Ese rostro, hermanos, es una ira. La Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Usted es uno de esos que cuidado porque ya me enchilé. ¿Y quién me va a detener? Voy a decirle sus verdades. No, conmigo no se metan porque cuidado. Y usted se ampara y dice, pues sí, es que soy, por eso soy quien soy. Y nadie se mete conmigo. Excepto cuando usted mira para arriba. Y Dios dice que resiste a los soberbios. Tenemos que tratar con el pecado. No podemos continuar ignorándolo, fomentándolo, cuidándolo, escondiéndolo. Tenemos que tratar con nuestro pecado. Tenemos que tratar con nuestro pecado, como Dios quiere que tratemos con el pecado. Número 2, tenemos que descubrir el pecado. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Está bien callado esta mañana, pero yo creo que es la voz, ¿verdad? La gripa, o sea, el clima de afuera. La tribu de que Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Noten el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y agarre esto, y así, ¿qué dice? He hecho. Familia por familia, tribu por tribu, hombre tras hombre, hasta que fue encontrado y descubierto quién era el culpable, dónde estaba el pecado. Y cuando lo encontraron, no terminó. El hombre dijo, así y así he hecho. Vayan conmigo, Salmo 139. Tenemos que descubrir el pecado. Salmo 139. Dice el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino que dice. Dios está diciendo aquí, examina tu corazón. En Corintios, en la cena del Señor, el pasaje nos manda el Señor que examinemos nuestros propios corazones, a ver si hay algo mal. Querido cristiano, es tiempo que como cristianos sepamos tratar con el pecado, y no solo tratar con el pecado, pero escudriñar, buscar, investigar, descubrir, abrir nuestro corazón. Si no tenemos cuidado con él ahí, podrá ser lo peor que va a pasar en nuestra vida. Santiago capítulo 1, vayan corriendo ahí. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1.
Dice la Biblia en el versículo 23. Dice 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué importante es, hermanos, venir con un corazón humilde, venir con un corazón recto ante Dios y dice: Señor, examíname, mira dentro de mí. Que la palabra de Dios predicada pueda examinarme, pueda cambiarme, pueda hacer una cirugía espiritual en mi vida y hacerme ver lo que mi esposa ve en mí, hacerme ver lo que mi esposo ve en mí, hacerme ver lo que mis padres me están dice y dice. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Y yo mismo me rasco la cabeza y digo: pues ¿qué traen mis padres? Ven a la palabra de Dios, abre tu corazón y dice: Señor, examíname, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué es que yo estoy propenso a robar cosas, a mentir, a engañar? ¿Por qué no puedo ver el pecado como tú lo ves, Señor? Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Engañoso es el corazón, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Pero cuando lo traemos a la mesa de operación y dejamos que el cirujano de cirujanos, el doctor de doctores, nos abra y nos señale, como dijo Natán a David: tú eres ese hombre, tú eres la culpa, tienes la culpa, tu familia está como está por tu culpa, no te levantas por tu culpa, tu apatía, tu indiferencia, tu frialdad, tu pecado, tu amargura, tu ira, tú eres ese hombre. Tenemos que descubrir y desmascarar el pecado de nuestras vidas y dejar de pensar que estamos bien. Isaías 59:1 dice lo siguiente. Isaías 59:1 dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Cuando Josué vino a Dios, hermanos, y le digo: Señor, ¿qué estás haciendo? Mira lo que nos puede pasar. ¿Qué van a decir de tu nombre? Dice la Biblia que se rasgó su vestidura. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Levántate, ¿qué estás haciendo? No aceptó su oración porque había pecado en el campamento. No aceptó la oración de Josué. Le dijo: levántate, deja de orar, hay pecado en el campamento. Interesante que la Biblia dice que cuando tenemos problemas con nuestras esposas, dice Dios: ni ores, porque no voy a contestar tus oraciones. Tanto Dios se siente de nuestro pecado. ¿Cuánto no podríamos tener, hermano Cruz? ¿Cuántos favores, cuántas bendiciones? ¿Qué mejor trabajo? ¿Qué mejores hijos? ¿Cuánto más podríamos tener de su mano poderosa y bondadosa? Si tan solo comenzáramos a tratar y descubrir nuestro pecado y ser sinceros: yo soy el problema, yo soy el problema, Dios, perdóname, quiero cambiar, cámbiame, Señor, límpiame, borra mis rebeliones. Pero la mayoría de nosotros decimos: bueno, qué bueno que el hermano fulano tal estuvo para escuchar ese mensaje. La esposa dice: qué bueno que mi viejecito está aquí, mira, hey, hasta le hacen así. Porque nunca queremos ver mi problema. Número 3 y último: tenemos que traerlo delante de Dios. Versículo 23. Josué. Y aquí terminamos. Ya dije la palabra mágica, ¿verdad? Versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda,
Dice la Biblia que lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Y dice, y la pusieron delante de ¿quién? Jehová. Solo así, hermanos, se calmó la ira de Dios. Solo así apaciguó la ira de Dios. Noten el versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Noten el versículo 1 del capítulo 7, al final. Y la ira de Jehová se encendió. Dios estaba furioso por el pecado tan pequeño para muchos, pero para Dios enorme. La ira de Jehová estaba encendida. Pero cuando trajeron a Dios el pecado, su favor y misericordia regresó instantáneamente. Capítulo 8, versículo 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Las mismas palabras que escuchó al principio. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Escuche bien, querido cristiano, solo cuando tratamos con el pecado como Dios quiere que tratemos, cuando descubramos nuestro pecado y confesemos qué es nuestro pecado y traigamos el pecado a Dios, ante Dios, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos, solamente así podremos tener victoria contra aquellos pecados pequeños que nos asedian, aquellos pecados que nos tienen derrotados, fracasados como espiritualmente. Dios nos puede dar victoria cuando reconocemos el pecado y lo traemos a Él. El valle de problemas se convirtió en una puerta de la esperanza. Fíjense en Oseas 2:5, por favor, rápidamente, ya voy en la recta final. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, unos profetas menores, búsquelo ahí atrás. Ahorita lo encuentro yo también. Tiene que estar por aquí, ahí está. Oseas, capítulo 2, versículo 15. Oseas, capítulo 2, versículo 15. Si espero a todos, aquí vamos a estar hasta la noche, ¿verdad? Oseas 2:15 dice así. Dice, y le daré sus viñas desde allí. Fíjese el versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. La puerta, dice, el valle de Acor era donde mataron a Acán y donde trataron severamente con el pecado. Un lugar horrible, un lugar de tempestad, pero Dios lo convirtió en esperanza. Dios bendijo al pueblo de Dios en ese mismo lugar. Interesante lo que dice la Biblia cuando tratamos con nuestro pecado. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 2 que dice Dios que habías perdido tu primer amor? Y luego le dice Dios a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por el castigo de un hombre, todo el pueblo de Dios fue perdonado, porque se trató correctamente con el pecado. El favor de Dios regresó. Dice Hechos 3:19, dice lo siguiente, Hechos 3:19,
Dice claramente la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 1 Pedro 2:24 dice lo siguiente. 1 Pedro 2:24 dice lo siguiente: porque toda carne, 2:24 dice así. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:4 dice lindamente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay reconciliación, hay perdón de pecados. Si usted está aquí esta mañana y Dios le habló y conoce su pecado, sabe cuál es su problema, sabe qué es lo que le ha estado afectando a usted, tiene su ahí en su vida y ese es su problema, yo le amonesto en el Señor y en el amor de Cristo que no se vaya a casa hoy sin tratar con ese pecado, traerlo ante Dios y reconocerlo y confesarlo a Dios por tal de lo que es, y quitarlo de su vida y derrotarlo y quemarlo en el altar de Jehová. No cometa el error de pensar que su pecado es insignificante. Ahí está nuestro problema. El pecado, por más pequeño, nos destruirá si no tratamos con él justamente. Ahí está el problema de muchos de nosotros. Podríamos estar de acuerdo que el pecado de Acán fue horrible, que pensar en esos niños que fueron apedreados y su familia y sus parientes, qué horrible. Podríamos pensar que qué necio fue Acán y por qué no pensó. Pero Dios ve nuestro pecado de la misma manera. Padre Santo, te pido tu bendición sobre la predicación de tu palabra.